¿Qué tal? Soy Martín Bonfil, su agendista de ciencia, y hoy quiero hablarles sobre un tema que ha estado mucho en el aire, que tiene que ver con la medicina, con la estrategia de salud de este gobierno y con la visión científica del mundo, porque no puede haber un buen sistema de salud y no puede haber una población sana si no se aplica el pensamiento científico, el pensamiento médico, ¿no? La medicina científica basada en evidencia para atender la salud de los ciudadanos. Ustedes recordarán que hace unas semanas el presidente López Obrador exhibió que él posee pensamiento mágico, que es así como la contraparte, lo más opuesto al pensamiento científico es el pensamiento mágico, a través de un tuit donde ponía una foto que además era una foto de otra cosa, pero se la mandaron a él y él creyó que se trataba de una foto tomada en Yucatán de un supuesto aluche, ¿no? Uno de estos espíritus de las mitologías tradicionales, ¿no? Así como los chaneques o como los duendes o como la Llorona. Y él decía, esta foto es aparentemente de un chaneque en Yucatán, se tomó durante la construcción del Tren Maya. La foto era falsa, se había tomado en otro lado, había circulado mucho ya en internet, pero ese no es el problema es tener un presidente que cree que existen los chaneques y que no le da vergüenza exhibir esa creencia en Twitter. Pero además en ese tweet el presidente decía una frase muy significativa, decía, todo es místico. Y el pensar que todo es místico es justo pues nos confirma que el presidente López Obrador tiene pensamiento mágico. Y por otro lado, a lo largo de su sexenio ha demostrado que desprecia profundamente el pensamiento científico, desprecia a los expertos científicos y técnicos, desprecia el conocimiento, ha hecho afirmaciones verdaderamente ofensivas contra la comunidad científica, los ha acusado de corruptos, los ha acusado de ser una mafia, los ha acusado de sentirse superiores y de que levitan de tanto que sienten que saben. Entonces, esta combinación de pensamiento mágico y desprecio por el pensamiento científico y el conocimiento, pues es una combinación explosiva y peligrosa. Recientemente, también quizá ustedes se enteraron de esto, el pasado 14 de marzo, el gobierno de México tuiteó a través de su cuenta @gobierno MX, una serie de tweets donde presumía, donde hacía alarde, ¿no? De que estaban contratando a personal a través del IMSS Bienestar, este engendro que se creó apresuradamente o se aprovechó para sustituir al muy fallido Instituto de Salud para los Mexicanos, ¿cómo se llamaba? El INSABI, que sustituyó al Seguro Popular, que funcionaba más o menos bien, y más o menos lo destruyó, lo sustituyó por algo que no funcionaba, que era el INSABI, y como el INSABI fracasó rotundamente, pues ahora IMSS Bienestar está sustituyendo. Pero entonces el gobierno de México en este tuit del 14 de marzo dice, a través del IMSS Bienestar promocionamos el uso y la práctica de la medicina tradicional. Y nuevamente, pues uno podría pensar que está bien porque la medicina tradicional es una práctica que tiene su utilidad, que puede resultar pues útil para tratar a algunos pacientes en poblaciones aisladas, en poblaciones pobres, donde no hay un médico disponible, pero lo malo es pensar que eso basta para sustituir a la medicina que debería tener el pueblo mexicano, la medicina científica, con hospitales, con médicos que hayan estudiado en universidades y que traten a los pacientes con terapias de efectividad bien probada a través de ensayos clínicos y basada en evidencia, en conocimiento científico y médico y en evidencia. Y, perdón, disculpen ustedes,
La medicina tradicional es justo lo opuesto a esta medicina basada en evidencia, porque como dice el propio tuit del gobierno de México, eh, estos médicos y médicas tradicionales basan su práctica en conocimientos ancestrales y cuyas principales especialidades son sobadores, hueseros, hierberos, curanderos y parteros. El que se esté contratando a hueseros, parteros, sobadores, hierberos, etcétera, como parte de un sistema de salud para atender a la población más desprotegida, en vez de ofrecerles el servicio de médicos titulados, enfermeras, hospitales y medicamentos, por supuesto, pues muestra nuevamente que este gobierno cree que a través de estas prácticas que muchas veces están basadas en el pensamiento mágico, no podemos generalizar. Los parteros y parteras pues realizan una actividad útil, los sobadores, las limpias y este tipo de cosas mágicas basadas en el chamanismo son absolutamente inútiles, entonces no puede uno generalizar, pero ofrecer eso en lugar de medicina realmente eficaz, pues es una estafa, ¿no? Es una burla para los pobladores que van a recibir estos servicios. Y el pensamiento mágico, no solo del presidente, sino de su gabinete y de las personas que están en los puestos importantes de este gobierno, sobre todo en los sectores de salud y ciencia, se ha seguido haciendo evidente. Ustedes saben que desde que comenzó este sexenio ha habido un gran desabasto de medicamentos. Inicialmente se habló mucho de medicamentos contra el cáncer, sobre todo para niños que estaban muriendo porque no tenían sus medicamentos. Hace poco el desabasto también hubo de medicamentos contra el VIH, de antirretrovirales, y el que ha surgido últimamente es de medicamentos para pacientes psiquiátricos. Por ejemplo, metadona, que es algo indispensable para el tratamiento de los adictos a drogas, que quieren dejar las drogas y que tienen que estar tomando metadona para resistir los efectos del síndrome de abstinencia. Ha habido un desabasto tremendo en el norte del país, en Tijuana. Los adictos que tenían un año de haber dejado la droga están recayendo porque el gobierno no tomó las medidas necesarias para proveerlos de metadona, entre otras cosas. Y más recientemente, bueno, el 15 el 16 de marzo, el presidente tuvo una gran ocurrencia respecto a otro problema médico que es el fentanilo. La presión de Estados Unidos para combatir el tráfico de fentanilo, que se usa como una droga y que es tremendamente dañina y mortal y adictiva, sobre todo en Estados Unidos, y que viene de México, en gran parte ese fentanilo, pues es un problema político en este momento para México. Y el presidente López Obrador, desde su pensamiento mágico, desde su desprecio al conocimiento científico y, hay que decirlo, desde su ignorancia, tuvo la gran ocurrencia, un poco al estilo de estas ocurrencias de Trump contra el coronavirus, pues se le ocurrió que, ¿por qué no prohibimos el fentanilo en México? Que ya no se use ni siquiera en los hospitales, ni siquiera en tratamientos médicos. Y resulta que el fentanilo es una droga analgésica mucho más potente que la morfina, por ejemplo, que es uno de los eh, analgésicos más potentes que se utilizan para pacientes con dolor crónico, con dolor agudo, con dolor de parto, pacientes quemados, etcétera. Eh, Todos estos pacientes quedarían absolutamente desprotegidos si se prohibiera el fentanilo. Esperemos que esta ocurrencia no pase más allá, pero la directora de CONACYT, Elena Álvarez Builla, ya expresó que va a tratar de buscar a través del CONACYT alternativas para poder prohibir el fentanilo. En resumen, un gobierno que cree en la magia, que cree en las ocurrencias, que desprecia el conocimiento científico y por último, pues que siempre está dispuesto a decir lo que usted ordene, señor presidente. Esperemos que no sigan progresando estas ideas dañinas. Soy Martín Bonfil Olivera de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y soy su agendista de ciencia.